el principio, los aldeanos vivían en paz. Un valle fértil los protegía del mundo. Allí, el sol era cálido, el agua pura, y las campanas marcaban los días. Eran gentes humildes, de manos curtidas y corazones sencillos. No conocían el hambre, ni la guerra, ni la ambición. Pero la tierra, cansada de dar, se volvió contra ellos. El sol ardió sin descanso. Los ríos se secaron y las cosechas murieron. El valle que había sido una cuna se convirtió en una tumba. Entre el silencio del hambre se alzó un hombre, Eldran de la Campana, pastor de los campos del norte. Era joven, soñador, diferente. Miró las montañas que cerraban el horizonte y dijo: el valle nos dio la vida, pero ya no podemos sostenernos. Más allá de las montañas, el agua aún canta. Si los dioses callan aquí, tal vez nos hablen allá. 40 aldeanos lo siguieron. Dejaron atrás sus casas, sus campanas y su pasado. Prometieron regresar solo cuando hallaran una nueva tierra. Así comenzó la marcha del sol poniente, el primer éxodo de los aldeanos. Cruzaron las planicies del centro, donde la hierba se secaba bajo el sol y el viento arrastraba el polvo de los antiguos templos. Durante días siguieron el cauce de un río moribundo, guiados por el sonido del cobre que Eldran llevaba al cuello. El hambre los probó y el cansancio los dobló. Pero cuando la fe estuvo a punto de romperse, el aire cambió, el olor del agua volvió y el murmullo del viento se volvió canto. Al final de la llanura, el horizonte se abrió. La costa del noroeste, un mar inmenso, brillante y desconocido. Allí, Eldran cayó de rodillas, clavó su bastón en la arena y dijo: aquí termina el camino, aquí comienza el mundo. Y sobre esa orilla nació Rastel, la primera ciudad de los aldeanos, donde por fin las campanas volvieron a sonar. Poco a poco, años después, en el año 230, antes de la guerra Pillager, Rastel ya no era ningún pueblo, sino una ciudad gigante, con aldeanos llegando, buscando una mejor vida, y una fortaleza que Eldran había mandado a construir. Y también un gran monumento. Los años pasaron como olas. Rastel creció, y el valle del pasado se convirtió en un recuerdo cubierto de polvo. Eldran envejeció, viendo a su pueblo levantarse. Sus manos, que un día guiaron a 40 hombres por las planicies, ahora temblaban al tocar la arena. Cada amanecer lo encontraba frente al mar, escuchando el eco de las campanas que él mismo había traído desde el valle. Ya no hablaba de conquista, ni de expansión, solo de equilibrio. Sabía que su tiempo se apagaba.
El fundador de Rastel yacía en su lecho, rodeado por el sonido distante de las campanas y el murmullo del pueblo que él había guiado. La enfermedad lo había reducido a un suspiro. Frente a él, su hijo, Aldren, ya adulto, con la mirada firme y el corazón quebrado. Eldran le tomó la mano con esfuerzo y su voz fue apenas un hilo. El pueblo necesita rumbo, hijo. No permitas que lo que construimos se pierda en la calma. Desde hoy, Rastel es tu deber. Eldran cerró los ojos una última vez. Tras compulsar varias veces, Eldran falleció. Con la muerte de Eldran, la era de los fundadores llegó a su fin. Lo que había nacido del hambre y la esperanza debía ahora sostenerse con leyes y manos firmes. Aldren fue proclamado primer servidor de Rastel, no rey, sino representante del pueblo. El joven gobernante heredó una ciudad viva, pero frágil. Aldeas dispersas, rutas sin control y regiones que aún se recordaban como rivales. Aldren comprendió que un reino no se construye con esperanza, sino con estructura. Bajo su mandato, las aldeas se conectaron mediante caminos. Los puertos comenzaron a comerciar con el sur y las primeras guarniciones se establecieron para proteger las rutas del interior. El mapa de Erindor, el reino que habían nombrado, ya no solo era Rastel, sino que ahora era un estado combinado. Por años, Aldren mantuvo una política de equilibrio. No buscaba expandirse por la espada, sino por la diplomacia. Firmó tratados con los pueblos del río Velir y permitió que los clanes de Gobrel conservaran sus costumbres a cambio de jurar lealtad. Cada nueva alianza era una línea trazada en el mapa. Cada ciudad amiga, un nuevo punto de luz. El reino prosperaba y el nombre de Erindor comenzó a resonar en las tierras lejanas. Pero ningún orden dura para siempre. Pero al este, los Dirini, una confederación de aldeanos nómadas procedentes de las colinas orientales, comenzaron a atacar los asentamientos de Merilon. Sus incursiones se intensificaron durante el invierno. No pudieron contener a los invasores. En cuestión de semanas, los mercados ardieron y el comercio con Rastel se interrumpió. En el invierno del 10º año del reinado de Aldren, llegó a Rastel una delegación enviada por el gobierno de Merilon. Los mensajeros prestaron ante el consejo una súplica formal. Pedían asistencia militar, promesa de defensa y, en caso necesario, la anexión a la República a cambio de protección. El Consejo deliberó durante días. Algunos miembros sostenían que la intervención militar comprometería la estabilidad económica del norte. Otros veían en Merilon una oportunidad de expansión legítima.
Aldren no participó directamente en el debate. Su posición ya estaba reservada. Su decisión final marcó la historia del continente. Eärendil aceptó la llamada. Merilon fue admitido como estado asociado bajo administración de Erin-Doria. El ejército fue movilizado y por primera vez en su historia, la República marchó más allá de sus fronteras. La operación fue discreta y oficialmente se llamaba como Campaña de Pacificación y Protección Civil. Pero esto, en realidad, era el comienzo de la Guerra de las Campanas. Con ella, Eärendil abandonó la neutralidad y entró definitivamente en la política de poder. Ante ellos se alzaba la fortaleza de Tyrnnir. Sus murallas oscuras y toscas se erguían sobre una colina árida. Aún así, los alrededores de ese lugar eran muy verdosos y fértiles. El sol, bajo y rojizo, se reflejaba en la muralla de piedra ennegrecida, y el viento arrastraba el polvo del desierto, cubriendo las lanzas de Eärendil con un velo de tierra. El ejército aguardaba en silencio. Los estandartes rojos se mecían con lentitud, y las armaduras brillaban con el último resplendor del día. Del otro lado, los Tyrni observaban desde lo alto, silenciosos, salvajes, con los rostros asustados. El aire era espeso, cargado de expectación. Nadie hablaba, solo el sonido del viento y el crujido de las lanzas rompiendo el suelo. Entonces el eco del discurso de Aldren aún flotaba sobre el valle, y los hombres supieron que la hora había llegado. El destino de Eärendil se decidiría ahí, frente a las murallas negras de Tyrnnir.
El combate se extendió por todo el castillo. Aldren se dirigió hasta la muralla y después hasta la torre donde el líder de los Tirini se encontraba. Ante la ruina de su pueblo, Aldren ofreció paz. No hubo respuesta. El líder Tirini levantó su arma y el silencio del campo se quebró una vez más. El duelo fue largo y brutal. Ambos hombres pelearon entre el fuego y la arena, rodeados por el eco de los gritos y el resplandor del hierro. Cada golpe hacía retumbar la tierra. Cada paso levantaba el polvo de una guerra que llegaba a su fin. Cuando el sol cayó sobre las colinas, Aldren se alzó sobre su enemigo y el líder Tirini cayó bajo su espada. Con su muerte, la guerra terminó. Y mientras el polvo del sur aún no se asentaba, una nueva sombra se levantaba sobre el continente. Desde las montañas del norte, el rugido de cuernos antiguos anunció el despertar de un poder dormido. La reina de Parmisia había ordenado la marcha, y bajo su estandarte azul y plata, millares de hombres defendían hacia las llanuras. El eco de sus pasos se extendió por los valles, y en Rasten las campanas comenzaron a sonar una vez más. El reino había nacido, pero se volvía a preparar para su primera gran guerra.
Tras la caída de Tirinir, el sur quedó unido bajo la protección de Eärendor. Pero en el norte, aquella victoria encendió alarmas. Parmisia, un reino antiguo, poderoso y orgulloso, había prometido por siglos la hegemonía sobre las tierras centrales del continente. Su soberana, la reina Giral, era conocida por su fuerza, su disciplina y por no tolerar rivales. Cualquier cambio en aquel equilibrio que la reina había conseguido era una amenaza directa a su influencia. La reina Giral, gobernante de Parmisia, recibió informes constantes sobre las campañas del sur. Los consejeros le presentaron datos exactos. Eärendor había aumentado sus tropas. Los clanes menores comenzaban a reconocer su autoridad. La expansión hacia el sur había sido rápida y eficiente. Y lo más preocupante, su legitimidad crecía entre los pueblos fronterizos. Para los estrategas de Parmisia, la situación era clara. Si Eärendor seguía ampliando su poder, pronto podría disputar el dominio político y económico del continente. Otro pequeño reino existía. Los aldeanos que se habían quedado en el valle hace ya casi un siglo se habían adaptado a las tierras montañosas. Se les conocía como la República de Imanor. Los Imanor comenzaron a ocupar las tierras del sur, con la frontera de Eärendor, y al noroeste, Parmisia. El reino se vio acorralado, así que enviaron mensajeros a los dos reinos. La llegada de los mensajeros Imanor a ambas cortes provocó reacciones distintas. Los Imanor no pedían alianzas ni ayuda militar directa. Su mensaje era claro y simple. Las montañas no están seguras. Necesitamos estabilidad. Pero en el juego de poder entre Parmisia y Eärendor, aquella petición fue interpretada como una oportunidad estratégica. Parmisia respondió primero. Sabiendo que Eärendor no negaría la petición, la condición fue simple: dejar que se construyera una guarnición en sus tierras. Los imanís aceptaron. Al saber esto, el consejo de Eärendor debatió y decidió igualmente enviar una guarnición. Sabiendo que Eärendor había igualmente respondido, el líder de Imanor, Teller, decidió expulsar a los parmisios y aceptar a sus descendientes. El comandante Tarkers, enviado de Eärendor, no se esperó para nada que los parmisios los atacaran. Con los parmisios derrotados, Tarkers decidió enviar condiciones de paz a Perdok, el comandante preciado de la reina Galir. Al recibir la carta, este rechazó. Con los parmisios expulsados y sin oposición inmediata, Tarkers proclamó oficialmente que Imanor pasaba a formar parte de Eärendor, una decisión estratégica.
El sur necesitaba asegurar ese corredor antes de cualquier respuesta del norte. Estandartes rojos se alzaron entre las montañas por primera vez en la historia. Por esta victoria había que pagar un precio. Humillada por la derrota, furiosa por la anexión y presionada internamente por la nobleza comercial, la reina Hiral respondió con un golpe directo y económico. Proclamó un embargo total en la bahía de Partán. Partán era la principal salida marítima del sur hacia las rutas comerciales. Bloquearla significaba golpear a Eärendil donde aún era frágil. Su economía, barcos parmicios, veloces y expertos, bloquearon el estrecho, interceptando cualquier navío erindorio que intentara pasar. Era un acto hostil, un desafío público y una provocación imposible de ignorar. Parmisia controlaba el mar, y mientras controlara el mar, Eärendil seguiría encerrado. Con el tiempo, Eärendil construyó sus propias naves. Y a los pocos días, decidieron atacar a la nave nodriza de Parmisia. Aprovechando que la flota de Parmisia se había retirado, el comandante Tarkers lanzó una ofensiva terrestre directa hacia los enclaves fronterizos del norte parmisio. Mientras la élite naval de Parmisia se reorganizaba, sus defensas terrestres estaban dispersas y subestimaban el movimiento erindorio. Por primera vez en décadas, tropas del sur avanzaron más allá de los límites históricos. Tarkers no perdió tiempo. Sabía que el siguiente objetivo, lógico, para asegurar la frontera era capturar Sarnor, un antiguo puesto fortificado que custodiaba el acceso directo a las llanuras centrales de Parmisia. Sarnor no era una ciudad grande, pero sí una pieza estratégica. Controlaba los caminos comerciales, las rutas de mensajeros y la única vía para que Parmisia enviara refuerzos hacia el sur. Si Eärendil lograba tomarla, la reina Hiral quedaría temporalmente ciega en esa región. Tarkers lo entendió al instante. La lluvia caía en diagonal, empujada por el viento del río. El castillo de Sarnor, construido sobre un promontorio costero, estaba protegido por el río al oeste y por un denso bosque al este.
El agua golpeaba sus murallas y hacía que todo sonido se mezclara con el murmullo del caudal. Dentro, el general Cierraz recorrió el parapeto, observando cómo sus tropas tomaban posiciones bajo la lluvia. La guarnición estaba cansada, pero mantenía su disciplina. Sabían que un ataque era inminente. En el borde del bosque, justo antes de la línea de árboles, Tarkers aguardaba con su ejército. Las capas empapadas, los estandartes pesados por el agua, daban a la formación en Indoria un aspecto silencioso y decidido. Ambos bandos se veían separados solo por el ruido del río y la cortina de la lluvia. Todo estaba listo. La batalla de Sarnor comenzaría en cualquier momento.
El general Siebras fue capturado y llevado ante Tarkers. La sentencia fue inmediata. El general Siebras fue ejecutado al pie de las murallas que había jurado defender. Su muerte marcó simbólicamente el fin del control parmisio sobre la franja sur del reino. Con la caída de Sarnor, Eärendil controló por primera vez el castillo de Sarnor y todo el corredor costero que conectaba con las montañas Imanor. Un territorio que, 4 meses atrás, parecía fuera de su alcance. Un mensajero llegó desde el norte, su caballo agotado, su capa empapada, su voz apenas firme, traía un pergamino sellado con el emblema parmisio. Tarques lo vio, lo leyó y su expresión cambió. La reina Hiral ha movilizado al ejército del norte. Sarnor no ha sido el final. Tras años de resistencia y aprendizaje en los mares, los Eärendilios finalmente habían forjado una flota digna de enfrentarse a la poderosa armada de Parmisia. Cada tablón, cada clavo, cada vela había sido pagada con sudor, hambre y el recuerdo del bloqueo de la bahía de Partán. Pero ahora, los astilleros de Eärendil rugían con vida. El acero de sus naves era nuevo, el corazón de sus marineros inquebrantable. Con esa nueva fuerza, Aldren, rey joven y decidido, cruzó los mares y desembarcó en tierras enemigas. Por primera vez en la historia, un rey elindoriano pisaba los campos de Parmisia con un ejército detrás de él. Su objetivo era claro: la capital Caserva, el corazón del poder de la reina Hiral. Durante días marchó junto a sus tropas, siguiendo la costa, avanzando entre las cimas que daban defensa. Y cuando las torres blancas de Caserva finalmente aparecieron en el horizonte, el ejército estalló en vítores. Pero la victoria nunca es sencilla. En los bosques del noroeste, entre sombras olvidadas, un mercenario trimbado al servicio de Parmisia, Tarkamón, un veterano de decenas de campañas, observaba los movimientos de Aldren. Con sus guerreros escogidos, hombres endurecidos, llamados trimbanos, Tarkamón bajó de las cimas antes de que Aldren pudiera asegurarlas. Y así, sin aviso, sin tregua, sin embajadores, el ejército de Eärendil fue emboscado.
La batalla fue brutal. Las montañas amplificaban los gritos. El choque del hierro resonaba en los farallones. La sangre bajó por las piedras como un río delgado y oscuro. Y por primera vez en su reinado, Aldren fue derrotado. Aldren fue humillado. Herido en el orgullo y en las filas, rogó a sus generales retirarse. La campaña había terminado antes de comenzar. Regresó a casa, no porque no quisiera luchar, sino porque Erindor sangraba y sus tierras necesitaban respirar. La guerra ahogaba tanto a los erindorios como a los parmicios. Pero no todos volvieron. El general Tarkers, vencedor de Sarnor y señor de las montañas del norte, no pensaba ceder terreno. Mientras Alden se recuperaba, avanzó con sus huestes erindorianas, decidido a abrir una grieta en el corazón de Parmisia. Su objetivo fue la ciudad legendaria de Lirtiria, un puerto inexpugnable, defendido por siglos por los mejores marineros de Parmisia. Tarkers la cercó por tierra. Mientras el humo de los incendios envolvía sus murallas, llamó a la flota erindoriana para cerrar el cerco por mar. Pero Parma era Parma. Su flota era la mayor del continente. La fuerza naval que marchaba en auxilio de Tarkers fue interceptada. Aniquilada en las olas. 5 días después, enviaron otra, más grande, más pesada, más valiente, y también fue destruida. Sin apoyo naval, sin suministros, Tarker resistió como un lobo atrapado contra las montañas. Las murallas de Lirtiria temblaban, sí, pero no caían. Hasta que llegó ella, la reina Giral, la reina del loto carmesí, la dama del horizonte, alta, formidable, armada como una estatua viviente. Gial atacó por sorpresa.
expulsó a Tarkers de Lirtiria y lo obligó a retroceder a un territorio ganado a pulso y sangre. Pero la guerra nunca tiene dueño. Porque mientras Tarkers retrocedía, Aldren regresó. Y esta vez no venía con dudas. Venía con un ejército renovado, furioso, alimentado por el deseo de borrar la derrota sufrida ante Tarkamón. Y venía con una flota nueva, más grande que las anteriores, nacida de la necesidad del orgullo roto. El choque fue inevitable. En la costa abierta de Parmisia, las dos flotas finalmente se encontraron. Erindor ganó. Hundieron la nave nodriza de Parmisia y las aguas se tiñeron del color del estandarte Giral. En tierra, Tarkers regresó a la ofensiva, aplastando los restos de la defensa de Lirtiria. Y al pie de la ciudad, entre reinos y ceniza, Aldren y Giral se encontraron. Sin palabras, sin diplomacia, sin mediadores. Solo dos monstruos nacidos para la guerra. La reina Giral fue obligada a rendirse. Sus rodillas tocaron el suelo. Y Giral, humillada, como antes lo había sido Aldren, aceptó la derrota. Fue obligada a pedir la paz. Los tratados fueron crueles, casi vengativos. Erindor reclamó castillos, territorios costeros, rutas marítimas y el control parcial de Lirtiria misma. Parmisia no solo perdió tierra, perdió honor. Y esa humillación, grabada en la memoria de todo un pueblo, fue el nacimiento de algo peligroso, el nacionalismo parmisio. Una furia dormida, una promesa de venganza. Entre todas las voces indignadas, una destacaba por encima de las demás. Agar Calmiro, general, patriota extremo, creyente del destino de Parmisia, un hombre que jamás aceptaría que su reino viviera bajo la sombra de Erindor, un hombre que con los años sería conocido como el azote del norte. La paz es una criatura frágil, un pelo de seda colocado sobre las heridas aún abiertas de la historia. Tras el acuerdo de Aldren, muchos en Parmisia respiraron aliviados. Pero otros, los marcados por el fuego y la pérdida, solo vieron en esa paz una travestía, una cobardía. Entre estas sombras resentidas, una creció más alta,
más ancha, más llena de veneno que ninguna otra. La sombra de Agar Calmiro. Era un general de incontables campañas, arquitecto de victorias que habían esculpido el orgullo parmisio. Agar llevaba el odio a Eärendil no como un sentimiento, sino como una religión. Soñaba en sus noches de insomnio, no con la gloria, sino con el silencio final. El silencio que solo puede traer la aniquilación total de un pueblo. Pero Parmisia, exhausta, herida, se retiraba a lamer sus heridas. La guerra directa era un sueño imposible por el momento. Así que Agar, con la mirada de un halcón hambriento, giró su atención no hacia el sur, hacia Eärendil, sino hacia el oeste, hacia la vasta y salvaje península de Rantecor, allí donde Parmisia ya poseía precarios, puertos y fortalezas costeras. Agar vio no un refugio, sino un trampolín, un nuevo campo de batalla para forjar un nuevo ejército y una nueva potencia. Al llegar, plantó sus estandartes en Tramax, y desde allí, como una mancha imparable, comenzó su expansión. No fue una conquista relámpago, fue la lenta, meticulosa y brutal digestión de un territorio. Tribus locales fueron sometidas, asimiladas o borradas. Sus guerreros, reclutados a la fuerza o seducidos por el botín prometido. Año tras año, la costa de Rantecor se tiñó con los colores carmesí y obsidiana de Parmisia. El poder de Agar creció, pero su cuerpo, acostumbrado a los fríos del norte, no resistió los vapores febriles de las ciénagas del oeste. Una fiebre traicionera lo arrastró a la tumba, dejando su sueño de ver arder a Eärendil inconcluso. Pero Agar deja un legado. Un heredero, un hijo criado no en la corte, sino en el campamento, no con canciones de paz, sino con el sonido del acero y el susurro constante del rencor. Su nombre, Wachterio Calmiro. Y en su corazón, Agar no había forjado no un hijo, sino una espada con un único filo, afilado exclusivamente para el cuello de Eärendil. En Rastel, la capital, la furia estalló. El rey Aldren, el pacificador, se dio desafiado de la manera más flagrante. Convencido de que Wachterio era solo un fanático temerario y seguro del poder de sus legiones, Aldren tomó la decisión que Wachterio, en el fondo, más anhelaba. Le declaró la guerra a Parmisia una vez más. Sonaron los cuernos de Eärendil. Se movilizaron las tropas. Era lo que el halcón había estado esperando para que el ratón saliera de su madriguera. Porque Wachterio, a diferencia de los generales anteriores, no solo era un guerrero, era un estratega frío. Sabía que enfrentar a Eärendil en su terreno, en el sur, era un suicidio. Su genio perverso concibió un plan audaz, casi temerario. No defendería, invadiría, atraería al ejército de Eärendil a sus mejores generales lejos de sus fortalezas, hacia una tierra que él controlaría. Los atraería hacia el norte, hacia las tierras salvajes de Trimbania. Y así lo hizo. Cruzó las montañas nubladas, en un movimiento
que los erindorios consideraron una locura. Pero fue una locura calculada. Las tribus de las montañas, feroces e independientes, les cobraron un peaje sangriento en cada paso. Cuando las maltrechas fuerzas de Waxterio emergieron en las llanuras de Trimbania, casi la mitad de sus hombres yacía en los desfiladeros. Parecía una derrota antes de la batalla, hasta que los trimbanos, temiendo desde siempre el poder expansivo de Erindor, vieron en este aguerrido y diezmado ejército parmisio no una amenaza, sino un escudo. Miles se unieron a su causa. La espada de Waxterio se había embotado en las montañas, pero ahora tenía un nuevo y robusto escudo. Lo que siguió fue una danza de muerte en la frontera norte. Aldren, confiado, envió a sus comandantes a contener lo que veía como una incursión desesperada. Fue un error. El primer encuentro fue en las praderas de Lirón, contra el comandante Hollor Torini. Hollor cayó con honor, pero cayó. Luego, acercándose a Emanor, Waxterio tendió una trampa al canciller Teller, un hombre de estado, no de guerra. La batalla fue menos un combate y más una matanza. Teller y su guardia fueron barridos. Y finalmente, en los campos a las puertas mismas de Rastel, el comandante Trancol, un veterano orgulloso, desafió a Waxterio a un duelo de ejércitos.
fue la victoria más costosa, pero también la más decisiva. Thranduil murió luchando, pero su ejército fue destrozado. El camino hacia el corazón de Erindor parecía abierto. El pánico se apoderó de Raskel. Aldren, atrapado en su propio juego, se vio obligado a ordenar la retirada general de su planeada invasión a Parmisia. Tenía que regresar, y rápido, a defender su propio reino. Era exactamente lo que Waxterio había previsto. La confianza del león de Rantecor era ahora de acero, pero necesitaba un golpe maestro. Un golpe que quebrara no solo los ejércitos, sino el espíritu de Erindor. Y su mirada se posó en Merinon y en el hombre que estaba allí, reorganizando las defensas, el viejo canciller, el negociador, el símbolo de la diplomacia erindoria. Tarkers. La batalla de los llanos sangrantes. Un nombre que los erindorios murmurarían durante siglos con vergüenza y dolor. Waxterio, con un ejército desgastado por las campañas, se enfrentó a las legiones frescas y numerosas de Tarkers. La ventaja numérica era abrumadoramente erindoria. Pero Waxterio tenía la ventaja del ímpetu, la ferocidad y el odio puro.
La batalla fue un torbellino de horas. No fue una danza de tácticas elaboradas. Fue un choque frontal, brutal. Con un golpe final en el estuendro general, Tarkers, el negociador, el pacificador, cayó. Su muerte fue el eje sobre el que giró la batalla. El espíritu erindorio se quebró como un hueso seco. Lo que siguió no fue una retirada. Fue un derrumbe, una carnicería. Waxterio no sonrió. No celebró. La muerte de Tarkers es un paso, un gran paso, pero no fue el final. Sabe que el verdadero corazón de Erindor no late aquí entre los cadáveres. Late en Rastel, late en el pecho de Aldren. Mientras su sombra alargada por el fuego lejano se proyecta como un gigante sobre el campo de los muertos, Waxterio entiende una verdad simple y terrible. Puede tomar todas las ciudades, puede matar a todos los generales, pero mientras Aldren viva, Erindor tendrá un símbolo, un punto alrededor del cual reunirse, reconstruirse, vengarse. La venganza de los Calmiro, la sed heredada de Agar, no se saciará con ciudades ni con cancilleres. Solo la sangre de un rey será suficiente. La victoria, cuando se sostiene sobre el odio y la audacia pura, es una llama que consume su propio combustible de voracidad. Waxterio Calmiro, el león de Rampecor, se encontraba en la cima de su gloria ensangrentada. Pero esa cima era un pico solitario, barrido por un viento gélido que anunciaba la tormenta. Había llevado la guerra al corazón de Erindor, pero en el proceso se había quedado completamente solo. Sus aliados trimbanos, exhaustos y diezmados tras las grandes batallas, se dispersaban hacia sus montañas, su ímpetu quebrado. El comandante que había dejado sosteniendo la península de Rantecor era una noticia lejana. Lanzar un asedio final a Rastel, la capital erindoria, con sus murallas y su población enfurecida, era un suicidio. El sueño de su padre, tan cerca, se escurría entre sus dedos como arena. En Rastel, sin embargo, no había desesperación. Había una furia fría, metódica. El rey Aldren, aprendiendo de las sangrientas lecciones de Tarkes, Hollor y Tuankol, decretó la guerra total. No más desafíos en campo abierto, no más gloriosas cargas de batalla para las trampas de Waxterio. Esta sería una guerra de sombras, de desgaste, de 1000 cortes. La orden de movilización total resonó en cada aldea, cada condado, cada ciudad de Erindor, y la estrategia cambió. Pequeños comandos ágiles y silenciosos comenzaron a cazar no a ejércitos, sino a exploradores parmicios, no a columnas de suministros, sino a cazadores aislados. Cada noche, hombres de Waxterio desaparecían sin un grito. Cada amanecer, encontraban sus puestos de avanzada silenciosos y vacíos. La ofensiva parmicia, esa mancha de aceite imparable, empezó a coagularse.
a retroceder. Todo lo conquistado con tanto esfuerzo y sangre se le fue arrebatado a Waxterio. Trimbania corrió. Las ciudades del norte recuperaron su lealtad a la corona. Waxterio se encontró acorralado, no en las tierras altas que él había elegido, sino en las llanuras del sur, cada vez más cercadas. Y entonces llegó el golpe maestro. Noticias desesperadas cruzaron las líneas. El mar del sur ya no era un lago Parmicio. Su flota, su orgullo, había sido encontrada y aniquilada por una nueva flota erindoria, más rápida y letal. Y la peor noticia: Manticore había caído. El gobernador leal, el capitán que sostenía su retaguardia, había sido derrotado y muerto. No por un viejo general, sino por un joven príncipe de rostro ardiente y espada recién estrenada. Baronio, hijo y heredero de Aldren. El contraataque no se detuvo allí. Para dar una lección que resonara por siglos, Baronio, con el ímpetu de la juventud y la sabiduría tácita de su padre, usó el mar. No para saquear aldeas costeras, sino para invadir el corazón mismo de Parmisia. No atacó la capital directamente. Eso lo habría unido a todos en su defensa. En cambio, asoló los condados, los castillos feudales, las tierras que alimentaban al reino. Y en uno de esos castillos se encontró con la élite de Parmisia, con el canciller real, el amado comandante de todos los ejércitos parmisios, Perdoc.
Fue un duelo de titanes, pero Baronio, heredero de la desesperación de su pueblo y de la estrategia renovada de su padre, venció. No mató a Perdok, lo capturó. Lo tomó como un trofeo viviente, un rehén de valor incalculable. Parmisia entró en pánico. La reina Giral, acorralada por el consejo y la nobleza aterrorizada, no tuvo opción. Envió órdenes apremiantes, órdenes de rendición disfrazadas de táctica. Waxterio debía regresar inmediatamente. El león, herido y acorralado, tuvo que abandonar su presa y regresar a la guarida a defenderla. Se presentó ante el joven príncipe Baronio, no con un ejército a sus espaldas, sino como una oferta de paz. Fue un intento desesperado de salvar algo de las suyas. Pero los ojos de Baronio no mostraron piedad. Solo la fría determinación de quien lleva la ventaja. La diplomacia fracasó. Solo quedaba un lenguaje que ambos entendían. La batalla que siguió en las llanuras ante Parm fue un choque de épocas. Waxterio, desesperado, desplegó todo lo que le quedaba a su poder. Sus veteranos acorazados y sus temibles bestias de guerra. Golems de piedra y hierro, forjados en las forjas secretas de Rantecor, máquinas de destrucción lenta y imparable, que sembraban el terror con sus enormes martillos. La batalla fue sangrienta, eterna, un torbellino de metal y gritos. Y al final, fue Baronio quien arrasó. La estrategia del viejo zorro y la furia del león, Waxterio, fueron superadas por la fría eficacia y el nuevo ímpetu del heredero de Erindor. Waxterio milagrosamente logró escapar. Se refugió tras los muros del castillo
junto a una reina Giral que ahora veía en él no un salvador, sino la causa de su ruina. La rendición fue inevitable. Las condiciones de Baronio fueron durísimas, humillantes. Parmisia renunciaba a todas sus tierras más allá de sus ríos tradicionales. Perdía Trimbania, perdía Rantecor. Su flota sería desmantelada. Era la castración de una potencia. El sueño de un imperio parmisio se esfumaba para siempre. La guerra había terminado. Pero la tragedia personal de Waxterio no. Aldren, el viejo rey, el pacificador original, falleció en su lecho, legando un reino herido, pero victorioso a su magnífico hijo. Ahora, Rey Baronio, el primero. Touch